absolutamente grandes hasta el siglo IX. En ese momento fue donde declina el poderío, la grandeza del mundo maya. Entonces, como son tantas ciudades, los centros, ciudades-estado, los centros de poder, pues van cambiando. En alguna época vienen unas civilizaciones, florecen, se hacen hegemónicas y luego decaen. Pero como eso es una historia muy larga, porque es que estamos hablando para la época en que llegan los españoles, ha pasado tanta historia en el mundo indígena mexicano como ha vivido Occidente. Podemos hablar casi 2000 años de historia, y hay calendarios que fechan mucho antes, de historia de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Esos 2000 años de historia van a hacer que la cultura indígena sea fuertísima, tan fuerte que aunque pasen los cataclismos que pasarán, que aunque vengan las historias que vendrán, eso nunca se borró del inconsciente colectivo del mundo mexicano, porque se forjó en muchos siglos. O sea, una cosa que ha tenido tanta trayectoria histórica, usted no la puede destruir, aunque la transforme completamente. Por eso México es una nación fundamentalmente indígena, porque el inconsciente colectivo carga 2000 años de civilizaciones que se yuxtapusieron unas a otras, creando unos espectros gigantescos. Alguna vez habíamos hablado de cómo los egipcios, al haber sido 27 siglos faraónicos, hoy por hoy son un pueblo del Islam. Pero esos 27 siglos de historia pesan en el inconsciente colectivo de cada uno de los egipcios aún hoy día, de los modernos. Con los mexicanos pasa lo mismo. Ellos duraron tanto tiempo forjando esas civilizaciones, que esas civilizaciones están escritas en los códigos actuales de su vida. Esto no es pasado, esto es una referencia constante y permanente que estructura el poder más grande de la cultura mexicana, la memoria y el orgullo indígena. Ellos sienten un orgullo muy profundo de estos siglos de civilización, y eso les da una base histórica muy poderosa, y es una parte fundamental de la nación mexicana actualmente. Esto no es pasado. Entonces, cuando llegan los españoles, pues ellos verán, es como una foto detenida, ¿ve? Cuando usted entra en contacto con una civilización, pues la ve como en un instante, pero es que ese instante se forjó en muchísimo tiempo. Esto viene de las naciones olmecas, luego vinieron los toltecas, y los toltecas van a tener una gran capital que se llama Tula. Pero Tula va a decaer mucho tiempo antes de la fundación de Tenochtitlán. Es más, cuando las tribus aztecas están haciendo su largo camino hasta buscar el águila y el nopal, ellos van a llegar a Tula. Tula ya está decayendo, Tula ya está en declive, y algunos se van a quedar allá porque de todas maneras Tula era muy chévere. Pero el Dios les dice, no se queden ahí, porque no es Tula todavía. Esto es el mundo de los toltecas, pero eso todavía no es Tula. Sigan, porque su destino está más adelante. Entonces ahí entran en contacto con una cultura de la cual ellos se sienten orgullosos y quieren mostrarse como descendentes, que es la cultura tolteca, una cultura mucho más poderosa que en ese momento los aztecas, que hasta ahora iban a formar sus reinos. Los toltecas son a los aztecas como los griegos, ¿ve? Era de donde sacaron la matriz civilizadora. Todo el mundo viene de los olmecas, eso ya nos queda. Todo el mundo quiere decir los mayas, los aztecas, todo el combo viene de los olmecas, eso es la matriz. Pero dentro de las matrices se van desarrollando unos caminos. Entonces nosotros vimos los caminos mayas, pero la nación mexicana va a tomar su identidad histórica es del mundo de los aztecas. Y los aztecas a su vez se van a sentir descendientes orgullosos del mundo de los toltecas, y el encuentro con lo que era Tula va a ser parte importantísima de la formación de la futura cultura de los aztecas cuando lleguen a fundar la gran y poderosa ciudad de Tenochtitlán. Dani bezaldu azeniatik yeni bidiluna Negamazitu zayadeli Negamasi karuki jichua
Ellos van a fundar Tenochtitlán y esa va a ser la ciudad más poderosa. Pero aquí es importante, digamos, tomar las matrices de donde van a surgir las grandes civilizaciones. Todo el mundo, como hemos visto, viene de los olmecas. Pero hay una ciudad mítica, una ciudad que es una especie de Troya. ¿Por qué es una especie de Troya? Porque muchos pueblos europeos se reivindican descendientes de la mítica Troya, que desapareció en la famosa batalla que está narrada en la Ilíada. Tanto que los mismos ingleses dicen que vienen de Eneas, que alcanzó a llegar hasta allá, que Eneas fundó también, que estuvo en Cartago, que fundó Alba Longa, que es el origen de Roma. Bueno, hay una cantidad de pueblos que dicen venir de Troya. Hay una cantidad de ciudades míticas en la historia, Avalon y la ciudad de Albión, de donde vienen los ingleses también. Pues la ciudad mítica de todo el mundo precolombino, el punto mexicano, donde se van a encontrar todas las matrices de los dioses, es una ciudad que se llama Teotihuacán. Esa ciudad de Teotihuacán había decadido en el siglo II antes de Cristo, o sea, muy anterior, porque nuestro relato está en el siglo XII después de Cristo. Cuando los aztecas están haciendo este viaje desde la mítica Aztlán hasta llegar al punto del Águila y el Nopal, Teotihuacán en ese momento ya había decaído hacía mucho tiempo. Pero Teotihuacán es la ciudad matriz, es de donde viene toda la gran creencia. Todos los demás pueblos vienen de Teotihuacán, allá es donde están las pirámides del Sol y de la Luna, los templos del Sol y de la Luna. Teotihuacán quedará olvidada en el tiempo, hasta que un ciego en la Universidad de Harvard la descubra mucho tiempo después, siguiendo los pasos de cuando Cortés huía más adelante. Esa ciudad es el fundamento cósmico de todo este mundo que estamos relatando. De allá es el Dios mayor, el Dios principal, o sea, uno de los dioses más importantes que todas van a compartir, Quetzalcóatl. Entonces resulta que Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que es esta mezcla de Quetzal y serpiente, Coatl es serpiente, Quetzal es esta ave preciosa que tiene esta cresta, que es el ave característica. Quetzalcóatl era un dios muy bueno, era un dios que le había enseñado, primero le había enseñado a su pueblo la agricultura, le había enseñado a cultivar, le había enseñado a manejar los dones del maíz, le había enseñado los oficios, le había enseñado a trabajar, le había enseñado a construir sus sociedades. Después les enseñó los tesoros que habían debajo de la tierra, cómo el oro fluía como ríos, cómo fluía la plata, si sabían explotarla de debajo de la tierra. Les fue enseñando los diferentes niveles de maravilla que el cosmos y la tierra donde ellos estaban tenían. Eran un pueblo muy próspero y eran un pueblo muy feliz, pero resulta que hay un personaje que es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es un dios de humo, ese es el dios de la discordia, y el dios de la discordia vivía celoso de la adoración y el amor tan grande con que el pueblo correspondía a las bondades y a la justicia y a la increíble naturaleza de Quetzalcóatl. Entonces era un dios burlón, un dios de la discordia, un dios trucho, un poquito como Loki, como con ese carácter que hay en muchas cosmovisiones y mitologías. Hay estos personajes que son un tanto burlones, un tanto truchos, o sea, en la medida en que pueden crear situaciones ambiguas o situaciones engañosas. Este era un dios engañoso y va a sentir unos celos terribles de toda esa armonía cósmica que existía entre Quetzalcóatl y su pueblo y en la ciudad maravillosa de Teotihuacán. Entonces lo que va a hacer es que va a empezar a atormentarle la vida a Quetzalcóatl y a su pueblo. Entonces va a empezar a exigir sacrificios humanos, va a empezar a exigir una cantidad de tributos, va a empezar a botarles, a dañarle las cosechas, a mandarles sequías, a mandarles lluvias excesivas, inundaciones, digamos, se va a poner pesadísimo. Entonces hay un momento en que Quetzalcóatl siente
que su presencia contribuye a la desgracia de su pueblo en la medida en que Tezcatlipoca está utilizando esa adoración en contra de su propio pueblo. Entonces este Dios abandona a su pueblo por un tiempo, les dice que Él volverá, pero que en ese momento es su deber irse porque la situación con Tezcatlipoca está revirtiendo en muchos sufrimientos sobre el propio pueblo amado por Quetzalcóatl, y es por amor a ese pueblo que Él tiene que ausentarse. Él volverá, dicen las profecías, volverá en el año 1 caña.